Quiero compartir con ustedes uno de los temas que realmente afectan mucho en la vida matrimonial. Y esto tiene que ver con el tema del perdón. A veces nosotros tenemos una vida muy infeliz en el asunto del matrimonio porque no queremos perdonar, y de verdad que esto es una cosa que está destruyendo a millones de personas y oportunidades lindas de tener una oportunidad matrimonial, una familia bonita, se está echando a perder porque realmente nosotros no queremos eh, bajarle un poco al orgullo. Y de verdad que siempre van a haber situaciones, pero el perdón es la clave de todo. Claro, si la persona está dispuesta a cambio, merece un perdón, usted lo puede dar. Si la persona no quiere cambiar y está dispuesta a seguir su rumbo, usted no hace nada con perdonar para querer recibir si la persona no quiere estar. El asunto bueno de esto es cuando la persona está arrepentida y necesita comenzar de nuevo, o usted le da la oportunidad. Esto es uno de los temas que a mí siempre me ha llamado la atención porque en alguna etapa de nuestras vidas hemos hecho el papel de Satanás. Estamos perdiendo mucho, 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 perdiendo mucho tiempo también, estamos perdiendo personas valiosas por no saber manejar el asunto de el perdón en la pareja, y por otro lado también estamos haciendo el papel de Satanás. El asunto del perdón es un asunto que viene de Dios y lo contrario proviene del enemigo. Diciendo esto es por lo cual digo que nosotros hacemos a veces el papel de Satanás cuando no queremos perdonar, y encima de que no queremos perdonar, siempre queremos recordarle a la otra persona para acusar y herir, no para restaurar, sino con un foco de hacer sentir mal y no con un plan para restaurar y mejorar la relación de parejas. ¿Cómo era el sistema de perdón de Dios para los hombres? Había un santuario en aquel tiempo que Dios mandó a diseñar, y en este santuario lo que se hacían era que los sacerdotes trabajaban por el bien del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y estos trabajaban diariamente para recibir los corderos, los sacrificios que llevaban los ciudadanos del pueblo que cometían pecado, y para ellos recibir el perdón tenían que cumplir con el ritual de llevar el cordero, el becerro o cualquier otro animal que requiriera su pecado para ellos recibir el perdón. Todos los días se hacía esta tarea y Dios todos los días perdonaba al pueblo, mañana y tarde. Todo el tiempo estaban allí trabajando los sacerdotes para trabajar como intercesores para que este ritual se cumpliera y que el pueblo pueda siempre, todo el tiempo que deseara, recibir el perdón de Dios. Ahí comienza el punto. El perdón siempre ha estado disponible. Nosotros lo que tenemos que cumplir con el proceso para recibir el perdón. Estar arrepentidos, apartarnos de la conducta pecaminosa o del defecto, del error, y cumplir con el protocolo para ser perdonados de todo corazón. Y como estábamos arrepentidos, se supone que no vamos a cometer más la práctica. Nos apartamos. Y así funciona el perdón. Sin embargo, el pueblo a veces cometía el error otra vez y volvía y recibía el perdón a través del mismo proceso del perdón, de sacrificios, y ellos de corazón iban y Dios siempre lo perdonaba. Esto es una característica indispensable para que en el matrimonio aprendamos a entender cómo saber superar el problema del perdón sobre una situación matrimonial. Todo eso era diario que funcionaba de esta forma. Pero una vez al año había un día del juicio. En este día del juicio, lo que se hacía era que habían dos machos cabríos que tomaba el sacerdote. Tomaba uno que era representación de Jesucristo y el otro era la representación de Satanás. Se echaba suerte y el que quedaba por Cristo, ese era degollado. Y esa sangre que representaba la sangre de Cristo, de una manera pura y limpia, era introducida dentro del santuario para con esta sangre rociar 7 gotas en el arca del pacto encima del propiciatorio, y estas 7 gotas perfectas hacían que el santuario completo sea purificado, pero el pecado del año entero de todo el pueblo sea transferido a la sangre que quedaba
del macho cabrío que representaba a Jesús. Y el sumo sacerdote que hacía este ritual, él, representando también a Cristo, cargaba con esa sangre contaminada de todos los pecados del pueblo del año entero. Sin embargo, dentro de este proceso había un elemento que es el que me llevó a mí a reflexionar de por qué yo tengo que perdonar. Especialmente no recordar para herir, para estregar, sino tratar de solucionar los problemas con situaciones que haya cometido mi pareja o yo la haya cometido o cualquier otra persona. Pero en el caso del matrimonio, que es donde más se suele estar recordando el error de la pareja, de tu cónyuge, en ese punto exacto es donde tenemos que saber cómo lidiar en esta parte tan delicada, que a veces duele, a veces uno por el sufrimiento, el dolor, la rabia, la ira, uno quiere recordar con una intención no espiritual. Y a veces uno en vez de hacer bien, uno desprecia, desaprovecha tal vez la unión más maravillosa que pudimos haber tenido y formar una familia digna y que nos proporcione la felicidad que necesitamos. Algo muy importante en esto es que en ese momento exacto, cuando el sacerdote estaba haciendo este ritual del día del juicio, que era una vez al año, que era purificar el santuario, todos los pecados que se habían confesado durante el año entero, toda esa sangre de esos rituales de todas las personas, cada vez que llevaban el sacrificio, esa sangre se quedaba parte de ella allí y contaminaba el santuario. No solamente por la sangre que hedía, sino también por el, el exceso de pecados cometidos por el pueblo. Todos esos pecados contaminaban el lugar santo. Algo importante es que cuando comenzaba el ritual del juicio de limpieza y purificación, el día de la limpieza, el día de la purificación, solamente iban a ser limpiados de una vez y para siempre todos los pecados que fueron confesados el año entero. Si alguna persona no habría confesado un pecado y se quedó con él y no llevó el sacrificio ni cumplió con el ritual del perdón de los pecados, cuando acababa el día del juicio, esta persona entonces moría en el campamento. Y por órdenes de Dios era sacado del campamento porque simbolizaba que esta persona se perdió, porque no se arrepintió del pecado. Satanás en este punto usa una estrategia en nuestros días. A él le encanta recordar el pecado de las personas para que la persona se sienta culpable todo el tiempo. Y ese foco es donde nosotros a veces trabajamos y hacemos cosas que le agradan a Satanás. A él es que le gusta estar recordando nuestros errores para que sintamos culpa y no sintamos que merecemos el perdón de Dios, para que todo el tiempo nos sintamos culpables y sin esperanza y que estamos perdidos y abandonemos el camino de Dios. Esa condición, esa actitud, esa tarea que es de Satanás no nos corresponde a nosotros. No la hagamos. Con nuestras parejas, tratemos de si ha habido alguna situación, hablarla, la podemos hablar sin ningún tipo de inconveniente. Pero, ¿en qué sentido nosotros vamos a hablar con nuestra pareja? ¿En qué forma lo vamos a hacer? En el sentido de que si nuestra pareja da alguna evidencia de que no ha cambiado, de que el pecado le sigue de alguna forma u otra, de que no ha habido un cambio ni frutos de arrepentimiento, conversa con tu pareja, habla de lo que pasó en el ámbito de hacer entender que tiene que apartarse de la situación, de la condición y mostrar arrepentimiento de todo corazón. Si hablamos con nuestra pareja de este modo y logramos hacerlo y vemos arrepentimiento, tenemos que otorgar el perdón de corazón. No seguir ya recordando con fines de dañar y herir, sino con fines productivos. Podemos hablar con nuestra pareja, podemos desarrollar temas, aprender de los errores y en conjuntos ser mejores que antes. Esto es un consejo que yo te doy para que abandones el sufrimiento de hoy y si tú has visto que tu pareja está haciendo lo posible por ser mejor persona, no lo hieras recordando el pasado. Herir de esta forma es el método que utiliza Satanás para hacer sentir a la persona degradada, baja y sin merecer nada a su favor para sentirse digno en el día de hoy, sino que tenemos que creer con fe que hemos sido perdonados. Si no sentimos el perdón y esa seguridad del mismo, vamos a sentir que no merecemos nada y vamos siempre a vivir con un peso de culpa. Siéntete libre hoy de sentarte con tu pareja, hablar de las cosas que han pasado, analizar, reflexionar,
No será agradable, habrán cosas que van a doler, pero si tú eres una persona espiritual, una persona que quieres ir al cielo, una persona que ha cometido errores y que cree que Dios la ha perdonado y que también quieres que Dios te perdone, pues yo te recomiendo que aunque te duela, hables, pero habla con una actitud de perdón, con una actitud de dejar las cosas atrás y trabajar hacia el futuro.